utv.net, bienvenidos a Convisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el general de división en situación de retiro, Enrique Prieto Silva, a propósito de la más reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia referida al permiso que se le otorga a los hombres de uniforme de participar de manera activa en mitines, en la propaganda, en el proselitismo político. El general, además, es abogado y es uno de los accionantes, o es quien llevó adelante todo el tema del amparo, precisamente en contra de la participación de los militares en este tipo de actividades. General, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de UTV. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y aquí estoy a la orden para contestarle cualquier pregunta sobre esta situación que es bastante difícil, incómoda e irregular. Ahora, general, a lo largo de los últimos años hemos visto mucha presencia de los militares en actos de tipo proselitista, de tipo político, incluso el canto de consignas político-partidistas. ¿Qué les llevó entonces a ustedes en tiempo reciente a presentar este amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, nosotros reunidos la mayor parte con el Frente Institucional Militar y en muchas otras organizaciones militares no regulares en cuanto a situación de operatividad, tuvimos mucha información del interno de la Fuerza Armada que estaban disgustadas o están disgustados por esta obligación que los ponen a ellos a violar la Constitución. Y digo a violar la Constitución porque cuando los involucran en proselitismo político están violando los artículos 328 y 330 de la Constitución. Ese clamor interno llevó a una grandísima parte de los oficiales militares en todas situaciones en retiro a tomar acciones en esto y entonces vieron la solución tratando de dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para pedirle que tomara carta en el asunto. ¿Y se esperaban una sentencia como esta? Bueno, si vamos al caso, nosotros esperábamos que no decidieran nada, que decidieran que no era admisible la acción de amparo como hacen normalmente con todos los trabajos, pero nunca nos esperábamos que iba a salir este bodrio jurídico que salió. Ahora, general, ¿por qué considerarlo bodrio jurídico? Es decir, ¿qué elementos están contenidos en la sentencia que le permiten a usted con esa fuerza advertir que se trata de un bodrio, que se trata de algo que ciertamente no tiene asidero? Es un bodrio porque, como la expresión lo dice, es un conjunto de elementos inservibles en una sopa que hace el TCJ aquí tomando unas decisiones, dando unas atribuciones, autorizaciones a los militares para actuar partidísticamente. Y en lugar de rechazar o de aceptar por lo menos lo que estaban haciendo con la participación en proselitismo político, lo que hicieron fue ellos, en su sentencia, tratar de hacer que esto que van a hacer ahora lo pueden hacer legalmente. Eso no tiene sentido. Es decir, jurídicamente, en los 40 y tantos años que tengo de abogado, nunca en mi vida he visto una sopa como esta que hace el TCJ. Y lo más lamentable es que lo hace la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional no se supone que es, digamos, la garante de el apego irrestricto a la línea constitucional. Lo que dice la Sala Constitucional no se supone que es prácticamente santa palabra respecto a lo que está establecido en la Carta Magna. Debiera ser así, debiera ser, pero no olvidemos que la Sala Constitucional es un error que hizo la constituyente de crear una sala con más autoridad que todas las demás salas, porque lo más grave es que la Sala Constitucional, que integran 7 magistrados, a diferencia de las otras salas que las integran 5, estos 7 magistrados que forman parte de la sala plena, que la sala plena son los 32 magistrados en conjunto, cuando toma una decisión, esta sala tiene la potestad para rechazar lo mismo que aprobó la sala plena de los 32 magistrados. Eso es una cosa que es incomprensible. Lamentablemente es un error de la Constitución y se ha ido haciendo cada vez más difícil con el manejo de estos magistrados que tenemos en el TCJ.
Ahora, general, hablemos acerca de las implicaciones que tiene esta sentencia recientemente conocida. ¿Qué cosas pueden ocurrir de aquí en adelante respecto a la participación de los hombres de uniforme en manifestaciones de afecto o no respecto al partido de gobierno? Esto es, como algunos analistas han advertido, la apertura de la puerta para convertir a la Fuerza Armada en un partido político, en una visión política desde la perspectiva del poder. Bueno, eso es un decir y muchas personas creen que eso pudiera ocurrir. Pero realmente lo que han hecho es inculcarle a los individuos, a los militares en actividad, la posibilidad de que ellos están obligados a apoyar, porque dice bien claro la sentencia, solamente los actos que haga el PSV. No dice la oposición ni los demás partidos. Y prácticamente si le dan la oportunidad a los individuos para participar directamente en política, que lo tienen prohibido con el artículo 328, le están dando la oportunidad que también puedan reunirse un grupo de militares, que Dios no lo quiera y no ocurra, se reúnan y hagan allá una manifestación a favor de cualquier decisión que tome la Mesa de la Unidad Democrática o cualquier agrupación que no sea del PSV. Usted nos decía al inicio, general, que el descontento que a los oídos de ustedes había llegado, pues parte del descontento que se estaba viviendo en el seno de la Fuerza Armada, y que ese descontento les motivó a la presentación del amparo. Pasadas las horas, luego de conocida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ese descontento se ha avivado, ese descontento amainó por cuanto ya está por escrita una sentencia. ¿Qué ha pasado dentro de la Fuerza Armada con esta sentencia que les permite a ellos, a los hombres de uniforme, acercarse y gritar vítores en función de un partido político? Bueno, los hombres de uniforme, los que están en servicio activo, no van a actuar de ninguna manera ni a favor ni en contra de esto. Lo que sí es cierto es que el clamor se ha hecho mayor grande. ¿Por qué no actuarían a favor o en contra? El militar no tiene esa connotación de andar en grupos. Cuando va a grupos es porque lo obligan a ir a esos grupos. Esa marcha del 15 de abril, creo que fue. De marzo. O 15 de marzo, donde le mandaron por comunicación la obligatoriedad de asistir allí, inclusive con pancartas referidas a lo que quería hacer el partido en apoyo al gobierno. Pero no es nuevo además, ¿no? Porque no, eso no es nuevo. Porque además los hombres de uniforme en función de la milicia que han intentado incorporar como componente de la Fuerza Armada tienen mucho rato ya marchando y cantando vítores. Bueno, ese es quien considera a la milicia como militares. Las milicias, de acuerdo con la ley y con la Constitución, tampoco pueden ser militares. Vamos a decir que existe. Como existe. ¿La Constitución cómo la valora usted, general? ¿La valora en función de pequeñas parcelas de artículos o la valora como un texto integral? Porque es que la Constitución pareciera estar violada por pedacitos y cuando los analistas opinan sobre ella, se fijan solamente en uno o dos artículos que forman parte de su campo de experticia y obvian el resto. ¿Cómo la considera usted a la Constitución? Bueno, yo como abogado con bastante experiencia ya, sé que la Constitución no se puede valorar artículo por artículo, sino todo en conjunto. Pero solamente cuando la propia Constitución establece una restricción a un artículo cualquiera es cuando se puede ver que hay alguna norma que se puede modificar, o que no se puede modificar, sino que da la potestad para hacer otra cosa distinta a lo que realmente hace. Pero usted toma un artículo de la Constitución y ese artículo es violentado o es violado, prácticamente usted está violando la Constitución. La pregunta se la hago y le interrumpí y me disculpo por ello, precisamente por el tema, por ejemplo, de lo de las milicias, que ¿violan o no violan la Constitución? No lo sé, pero en todo caso están allí, están presentes, gozan de un presupuesto, tienen un comandante en función de la milicia. Pero es que además, también atenidos al tema de la Fuerza Armada Nacional, le endilgan un calificativo de bolivariano que a todas estas, pues, creo que no aparece en el texto constitucional. Sin embargo, buena parte de los analistas y muchos militares, pues, que mantienen vivo ese calificativo. Entonces, si eso no es constitucional, ¿por qué seguirle el juego a esa nomenclatura, a ese uso de términos
que de alguna manera confunden y llegan hasta sentencias como esta, en la que el artículo 328 de la Constitución, bueno, simplemente sirve como decorado o como un aditamento más de ese legajo de artículos que parecieran no tener sustento en la vida cotidiana. Sí, tienes razón, pero todo lo que se haga violando cualquier artículo de la Constitución o fuera de ella prácticamente no tiene sentido ni valor. En este momento, imaginémonos que quien va a valorar si es bueno o es malo es esta Sala Constitucional. ¿Qué va a decidir la Sala Constitucional? Va prácticamente a avalar o apoyar todas las malignidades que han hecho. Por ejemplo, la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que le hayan puesto bolivariana, le incorporaron las milicias, todo eso es inconstitucional, quiera el TSJ o no lo quiera. Es decir, que en cualquier momento que se vaya a aplicar verdaderamente el derecho en un estado de verdadero de derecho en Venezuela, todas esas cosas hay que eliminarlas, dejarlas sin sentido, sin ubicación. Pues no tiene sentido crear una milicia dentro de una Fuerza Armada que tiene suficiente capacidad para cumplir con las misiones tontas esas que le dan a los milicianos. General, toca usted el punto de la institucionalidad. De la institucionalidad también tocó el punto del Estado de Derecho. De eso quisiera que habláramos en la próxima parte de Convicción. ¿Existe institucionalidad? ¿Existe Estado de Derecho en Venezuela? Ahorita nos los comenta en la siguiente parte. Amigos, vamos a hacer un breve corte y enseguida volvemos con más de Convicción. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.